Hola a todos y todas mis estudiantes del primer año medio. Aquí estamos en una nueva clase, la clase número 10 ya, en conjunto con el profesor Andrés. El día de hoy, por así decirlo, vamos a trabajar lo que es el lenguaje denotativo versus el lenguaje connotativo. Yo sé que algo que probablemente ya lo han visto siempre, pero cada vez vamos profundizando un poco más en cada uno de sus elementos, ¿ya? Así que eso, pues, niños, niñas, espero que presten atención y ahora le doy el pase al profesor Andrés. Gracias, profesor. Empecemos entonces. Ya. Primero, antes de explicar la diferencia entre estos dos conceptos, tenemos que tener claro un par de cosas antes, que es sobre respecto la comunicación de ideas. Estudiantes, nosotros como personas tenemos la particular habilidad de transmitir mensajes entre nosotros, y esto es en diferentes códigos, es decir, que puede ser de forma escrita o de forma hablada, también puede ser mediante signos o mediante símbolos, y además podemos transmitir mensajes en diferentes canales, es decir, por mensajería, por teléfono, por correo, frente a frente, etc. Esta es una habilidad que no tienen todos los seres vivos y nosotros los humanos la hemos desarrollado lo suficiente como para complejizar aún más este asunto de enviar mensajes entre nosotros. Así y todo, entonces nosotros jugamos con el lenguaje para transmitir estos mensajes. Y el arte, sobre todo, es el que se ha encargado de jugar con el lenguaje, creando nuevas formas de expresión y configurando formas particulares para entregar este mensaje a través de la música, a través del teatro, a través de la pintura, etc. Entonces, específicamente en lírica, que es la poesía, que es lo que estamos viendo ahora, el lenguaje juega consigo misma de forma poética para darle más belleza y emoción al mensaje. De eso se ha encargado la lírica respecto del lenguaje. Y siendo así, al jugar con el lenguaje, en la lírica se intenta transmitir un mensaje oculto, ¿ya? Un mensaje oculto que está detrás de las palabras. Y para descubrirlo, nosotros tenemos que interpretar este lenguaje, ¿sí? Es decir, interpretar se refiere a descubrir lo que quiso decir el autor en su poema, porque lo que dice el autor en un poema no es lo mismo que quiere decir de forma literal. Por ejemplo, el poeta escribe algo queriendo decir una cosa, pero usando palabras diferentes. Y para entender esto, para entender cómo podemos interpretar este lenguaje, tenemos que conocer la diferencia entre el lenguaje denotativo, ¿ya?, que es el lenguaje literal, y el lenguaje connotativo, que es el lenguaje figurado. Aquí el profesor les explicará la diferencia entre estos dos conceptos, entre estos dos tipos de lenguaje. Gracias, Andrés, por el pase. Mientras se cambia la diapo, ahí sí. Bueno, como le comentaba el profe, vamos a hacer, y como se veía en el tema también de notativo, pero ahora vamos a explicarles lo que es el denotativo literal, ¿ya? Primero que todo hay que hacer como el alcance, que es el lenguaje de tal cual se dice algo, o sea, como ahí está subrayando, se dice, es el lenguaje que usamos en nuestra cotidianidad, es decir, aquel que usamos para hablar con nuestros amigos, con la familia o en cualquier otro espacio de socialización. Eso lo dice la nube, ¿cierto? Entonces es como un lenguaje más directo para cuando yo estoy comunicándome con alguien. Reitero la idea, se dice, o sea, es tal cual lo que se dice. Si se dan cuenta, ahí en la nube que prosigue, dice: el significado de las palabras escritas en el lenguaje denotativo corresponde casi siempre a lo que se relaciona al diccionario, ¿ya? Porque es como el significado como esencial o el puro, por así decirlo, a lo que va la palabra. O luego va a ver que también se puede aplicar a frases. En este caso, por ejemplo, dice: un corazón, órgano de naturaleza muscular que actúa como impulsor de la sangre. Y si se dan cuenta, la imagen que está ahí es un corazón real, latiendo en este caso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un corazón específicamente. ¿Qué es un corazón? Eso es un corazón, ¿ya?
lo vamos a contrastar con el ejemplo que viene ahora, ¿ya? Pero haciendo síntesis, el lenguaje denotativo es lo literal, a lo que uno se refiere de forma específica cuando uno se está dirigiendo a algo, y casi siempre se asocia, o no, siempre se asocia a la definición de diccionario. No sé si el profesor Andrés quiere agregar algo. Sí, solamente enfatizar en esto, que el lenguaje literal, cuando estamos hablando de lenguaje literal, es el lenguaje en el que se dice algo y lo que yo digo es tal cual lo que yo digo. O sea, me refiero al corazón en sentido literal, y me refiero con la palabra por ejemplo, la primera definición del diccionario, que en este caso, corazón es órgano de naturaleza muscular, bla, bla, bla. Es eso, simplemente. Lo que se dice es tal cual lo que se quiere decir. Sí. Muchas gracias, profesor Andrés. Ahora vamos a pasar, claro, a la siguiente definición. Ya sabemos lo que es lo literal, lo denotativo. Ahora nos falta enfocarnos en lo otro, en lo nuevo quizás para ustedes, o en lo que se relaciona quizás un poco más al tema de la lírica, que es lo que estamos viendo. El lenguaje connotativo o figurado. Dice, el significado de las palabras escritas en lenguaje connotativo dependerá del contexto en el que se use, ya que tiene una carga sociocultural que es diferente entre ciertos grupos de personas, ¿ya? Esto se refiere, niños, por ejemplo, a ciertas expresiones muchas veces que nosotros utilizamos en el lenguaje, ¿cierto? Que si bien se ocupan otro tipo de, por decir, de metáforas, donde yo voy transformando un poco el lenguaje, ya no es literal, sino que son ideas que están asociadas a algo. Continúo leyendo las nubes, dice, es aquel lenguaje en el que se dice algo, pero queriendo a la dicha, que es más o menos lo que le expliqué recién. Parte del lenguaje artístico que usa la literatura. Esto también se lo mencioné, que es lo último que estamos trabajando en la lírica. Por algo tienes que ir relacionando por qué estamos viendo esto, porque estamos viendo lírica, estamos interpretando. Entonces, se ocupa en la literatura, y sobre todo en la lírica, y no se suele usar en la cotidianidad, ¿ya? La última nube antes del ejemplo dice, se pueden hacer expresiones figuradas en forma de palabras individuales o de frases largas. Eso es súper importante, niños. En ocasiones va a haber una frase con una palabra que quiere decir algo distinto, y en otras ocasiones quizás toda la frase o toda la oración nos va a decir algo relacionado a un lenguaje connotativo, ¿ya? Eso lo vamos a trabajar igual después en las actividades que les vamos a proponer. Ahí se van a dar un poco más, poner más atención en eso. Y luego finalmente, como sale ahí el ejemplo del corazón, dice símbolo de amor. En este caso, ese sería la palabra corazón estaría en una forma connotativa. ¿Por qué? Porque aquí ya nos sale el órgano como tal, ahí como salía haciendo así su movimiento, todo, ¿cierto? Aquí sale el símbolo, que es el que nosotros reconocemos, no sé, a través de un emoticón en WhatsApp, en Facebook, en cualquier lado. El corazón es así, pero nosotros sabemos que en verdad, y bueno, para el que no lo sabía y recién conoció un corazón en la diapo anterior, el corazón no tiene esa forma, ¿ya? Eso es como una convención que se llegó en relación como a este símbolo de amor. Así que eso, profesor Andrés, no sé si algo que agregar, si no avanzamos. No, solamente enfatizar nuevamente en la diferencia principal, que es esto de que el lenguaje literal, como habíamos dicho, se dice algo y lo que dice es tal cual lo que se dice, pero en el lenguaje figurado, a diferencia, se dice algo pero queriendo expresar otra cosa diferente a la dicha. Esa es la diferencia principal. Y como lo explicaba el profesor recién con la palabra corazón, corazón en su sentido literal es órgano muscular, del sistema circulatorio, etc. Pero la misma palabra corazón usada en su sentido figurado, ya no nos referimos al órgano, ¿cierto? Lo que significa literalmente la palabra, sino a un significado que es ya más sociocultural, que en este caso significa símbolo de amor, ¿sí? Y eso ya no es su significado literal, sino que es su significado figurado. Se usa como símbolo de amor, ¿cierto? Esa es la principal diferencia. Con el profesor queremos darles más ejemplos para que se entienda mejor la diferencia entre lo literal y lo figurado. El profesor les dijo que pueden ir en forma de palabras individuales o bien en forma de frases largas.
veamos cómo funciona esto de la diferencia del lenguaje denotativo y connotativo en forma de palabras. Está teniendo un ataque al corazón. Aquí estamos usando la misma palabra en su sentido literal. Yo digo esto, ¿cierto? Y significa esto mismo, ¿cierto, profesor? Está queriendo expresar Claro. que literalmente esta persona está teniendo un ataque al corazón. Y esto es una enfermedad, ¿cierto? Que es taquicardia, puede ser, etcétera. Pero usando la misma palabra, ya no en sentido literal, sino que en sentido figurado, acá adquiere otro significado. Rompiste mi corazón en 1000 pedazos. Acá ya no, literalmente el corazón no se rompe en 1000 pedazos, ¿cierto, profesor? Eh, Obviamente no. el, no, no puede literalmente ocurrir, pero figuradamente nos imaginamos la idea de como lo que quiere expresar esta frase, que es que uno siente mucha decepción cuando amorosa, me rompiste el corazón, tengo mucha decepción y tengo una sensación como de infelicidad, por decirlo así, en el pecho, donde está el corazón, etcétera. Eso es como lo que se refiere a esta frase, ¿ok? Pero eso no lo dice, no lo está diciendo literal esta frase. Entonces, acá se dice algo, pero quiere expresar otra cosa, que es lo que les había dicho acá. Y eso es cuando se usa en sentido figurado. Otra palabra, hay fuego en esas casas. Acá literalmente estoy diciendo que las casas se están incendiando, hay fuego en las casas. Pero uso la misma palabra, eres el fuego que enciende mi pasión. Acá ya literalmente no se refiere al fuego como las llamas, ¿cierto? Algo que quema, sino que figuradamente expresa otra cosa. Le está diciendo a esta persona que me apasiona mucho o me agrada mucho tu paciencia, o sea, no paciencia, tu presencia. Me agrada mucho tu presencia y me agrada mucho estar contigo, entonces eres el fuego que enciende mi pasión, más o menos. Eso es lo que expresa, pero en su sentido figurado. El sol está muy caliente, no, muy radiante. Es para es decir, literalmente, el sol está radiante, está brillante, ¿cierto? Hay mucha luz afuera. Pero es diferente cuando la usan en su sentido figurado. Eres como el sol. Literalmente, una persona no puede ser como el sol. Literalmente me refiero. Es decir, una bola de gas gigante, de fuego y radioactiva. No. Estoy usando la palabra sol en un sentido figurado. Le quiero decir a esta persona que eres como el sol. Es decir, eres una persona bastante alegre, bastante, bueno, usando radiante en el sentido de que es muy, como, tiene muchas buenas vibras y la contagia, por decirlo así. Entonces, con ese sentido yo usaría esta palabra para referirme a alguien, pero en sentido figurado, ¿sí? Y acá adquiere otro significado. Espero que se haya entendido la diferencia. Las mismas palabras pueden ser usadas para expresarse en sentido literal y en sentido figurado, ¿ya? ¿Y cómo es en forma de frases? Acá podemos expresar, o sea, podemos hacer expresiones iguales, pero en sentido literal y en sentido figurado. Afuera hace calor. Afuera literalmente hace calor. Lo que digo acá es tal cual lo que digo, tal cual lo expreso acá. Pero en sentido figurado, yo puedo decir hace fuera calor, pero en un sentido más ya poético, ¿sí? Más figurado. Afuera está como el desierto de Atacama. Con esto yo expreso que afuera hace mucho calor, porque en el desierto de Atacama lo asociamos al calor, a lo seco, ¿cierto? Está lloviendo mucho desde ayer. Esto es en sentido literal, ¿cierto? Está lloviendo mucho desde ayer. No hay nada más que explicar, porque se entiende. Desde ayer el cielo no ha dejado de llorar. Ya, acá es la misma expresión, pero en sentido figurado. Es decir, como iría en un poema además. El cielo no llora, solo los humanos lloramos. Pero acá hay una figura retórica que se llama personificación, que esto la vamos a ver después. Que es atribuirle a objetos inanimados atribuciones humanas o cualidades humanas. Y eso lo usamos mucho en poesía. El cielo le doy la atribución de llorar. Y eso es solamente para expresar que está lloviendo.
porque es una acción que todos conocemos, ¿cierto? Llorar, llover, es como que la asociamos a la tristeza además. Hay mucha calma ahora. Esto en sentido literal es eso y es tal cual se dice. Pero en sentido figurado yo puedo decir esto mismo, pero diciendo, este silencio es agua en reposo. Esta otra figura literaria se llama metáfora, en donde yo asocio el agua en calma, el agua que está muy quieta, sin ondas, sin nada. No sabemos cómo se ve el agua que está quieta. Y estoy diciendo que este es el momento que estamos viviendo. Como el agua que está en reposo, hay mucha calma. Y esto es en sentido figurado. Espero, estudiantes, que se haya entendido bien esta parte, porque ustedes cuando les demos los ejercicios van a tener que hacer algo similar a lo que está acá. Avancemos. Entonces, recordando un poco antes de darles la actividad ya para ir cerrando, ¿qué hacemos para interpretar, estudiantes? El ejercicio de interpretación consiste básicamente en transformar el lenguaje figurado, que es el lenguaje que está en la poesía, tenemos que transformarlo al lenguaje literal. Y eso se hace escribiéndolo con nuestras propias palabras. La frase acá, que está en sentido figurado, ¿sí? Lo voy a escribir así solamente. La idea es transformarlo. Aquí es transformar. ¿A qué? Al lenguaje literal. Literal. Y al hacer eso, están interpretando, ¿ya? ¿Y qué debemos hacer para interpretar los poemas? Lo primero, gente, es identificar los elementos básicos, es decir, el objeto lírico, el hablante lírico, el temple de ánimo, etc. Luego, buscar los significados de palabras que no conocen. Esto es muy importante porque en la poesía siempre nos vamos a encontrar con palabras que no conocemos. Y además nos va a ayudar mucho saber los significados porque con entenderlos también nos pueden ayudar a entender mejor el poema. Y lo tercero es hacer lo que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que es escribir con palabras propias, es decir, el lenguaje literal, lo que dice el poema, porque el poema está escrito en lenguaje figurado, ¿sí? En eso consiste el ejercicio de interpretación. Ahora, estudiantes, les vamos a dejar un par de actividades. Profesor, ¿si me puede ayudar a explicar? Muchas gracias, Andrés. Sí, vamos a partir ya la ronda de actividades que tienen que desarrollarla en su cuaderno de lenguaje y mandarla ya sea al correo electrónico del profesor Andrés, al mío o a mi WhatsApp. Ustedes saben que también pueden usar ese medio, ¿ya? La actividad número 1 dice, indicar con una letra X si la expresión es denotativa, o sea que se está hablando de un lenguaje literal, o connotativa, es decir, figurado, esto que tenemos que buscarle el significado de acuerdo al contexto, a lo que nos quiere decir, ¿cierto? Luego de las expresiones que hemos hecho. Así que les voy a leer la primera y luego ustedes desarrollan el resto. Dice, veo un futuro muy negro. ¿Qué será, denotativo o connotativo? Yo creo, de acuerdo a lo que hemos trabajado, ver un futuro muy negro significa como yo no puedo ver el futuro, por así decirlo, en algo concreto, tangible, sino que es como una proyección, algo que quizás va a pasar, y que si me dice negro es como malo. Entonces ahí eso es parte del lenguaje figurado, ¿ya? Porque yo no puedo ver el futuro, ¿cierto? Entonces eso sería connotativo. Entonces marco una cruz en connotativo. Luego ustedes tienen que hacer lo mismo con las otras 6 frases y oraciones que están escritas ahí, poner una cruz si usted cree denotativo, literal o connotativo. Esa es la actividad. Profesor. Sí, ese es el primer ítem, estudiantes. El segundo ítem consiste en lo siguiente: escribir en lenguaje literal lo que expresan las siguientes expresiones, valga la redundancia. Lo que tienen que hacer es agarrar estas frases de acá que están en sentido figurado o connotativo y escribir lo que expresan, pero en lenguaje literal o denotativo. ¿Ok? Entonces, tienen que transformar esto en lenguaje figurado a lenguaje literal. ¿Cómo sería con la primera? Eres muy figurita. Esa es una expresión figurada. Entonces tengo que escribir lo que expresa en sentido literal, con nuestras propias palabras. Esto se les suele decir a las personas que llaman mucho la atención, ¿cierto?
bueno, eso es en simples palabras, ¿cierto? Eres muy farolito, también se suele usar, ¿cierto? Y escrita en lenguaje literal o denotativa sería, estás llamando mucho la atención. Eso es lo que expresa esta frase, ¿cierto? Estás llamando mucho la atención. Esto es a propósito de transformar el lenguaje en su significado de lo figurado a lo literal. Aquí es muy relevante que entiendan y recuerden la diferencia. Lo que se escribe en lenguaje literal, o sea, no, figurado, se dice algo pero queriendo expresar otra cosa. En este caso, se escribe esto, pero se quiere expresar esto de acá. ¿Ok? Y en el lenguaje literal, lo que se dice es tal cual lo que expresa. Está llamando mucho la atención. Esa es una forma literal de decir simplemente que llamas mucho la atención. Pero decir eso en sentido figurado sería como decirlo, eres muy figurita, ¿cierto? Esa es la diferencia. Ahora el profesor les va a explicar el último ítem. Sí. Dice, usar las siguientes palabras para crear una frase con significado literal o denotativo y otra con significado figurativo o connotativo. Entonces, profe, con el significado literal, ¿cómo podríamos trabajar la palabra coco? Ya. Entonces, hay que hacer una frase con la palabra. Primero, en sentido literal. Coco literalmente es una fruta, ¿cierto? Es una fruta. Entonces, una frase con significado literal usando la palabra coco sería está jugoso el coco. El coco es muy jugoso. Está jugoso el coco. Me refiero ahí a la fruta. Pero con significado figurado, la palabra coco ya no es fruta. Y acá tenemos que usar nuestros conocimientos de cómo usamos estas palabras también coloquialmente para hacer algunas frases populares. La palabra coco la solemos usar para referirnos a la cabeza también, ¿cierto? Ya, y eso ya no es su significado literal, es su significado figurado, porque en el diccionario no va a aparecer primero coco significa cabeza o cráneo. Va a ser como un significado más popular, digamos. Entonces, con significado figurado puede ser me tienes loco del coco. ¿Está bien, profesor? Me tienes... Sí, está súper bien. Sí, porque hay una canción además que se grita mucho. Me tienes loco del coco. Y acá me refiero a otra cosa. Que me tienes loco de la cabeza, más o menos. ¿Cierto? Ya, ese es el tercer ítem, estudiantes. Entonces, bueno, para efectos de ustedes, como deben hacerlo, tienen que poner en pausa el video para poder copiar los ejercicios en sus cuadernos y luego nos manden una foto con sus respuestas a nuestros correos para que después los podamos revisar. Entonces, estudiantes, hasta acá nosotros vamos a llegar con el profesor. Esperamos que se haya entendido todo y si hay algo que no se entendió, nos pueden contactar a mí o al profesor por nuestros contactos, por el WhatsApp, algunos que lo tienen con el profesor que se comunican mucho, por el correo yo estoy disponible y el profesor también me manda a mí sus tareas por si acaso, si no pueden o tienen problemas por el correo. Entonces les pedimos que hagan la actividad y que logren hacerla de buena manera para que vayamos avanzando en la materia. Bueno, ahora paso a despedirme yo, niños y niñas. Espero hayan comprendido la clase, que sigan trabajando como lo han hecho y los que no, que sigan avanzando en sus cosas porque nosotros estamos para retroalimentarlos. Cualquier duda o petición, estamos aquí con el profe para solucionarla, ustedes saben. Así que eso, espero que les vaya bien y les haya gustado la clase y nos veremos pronto en otra. Así que eso, cuídense mucho y eso, saludos. Sí, estudiantes, esperamos que estén muy bien y nos veremos en la siguiente oportunidad. Así que adiós, nos vemos en la siguiente.